Cordial saludo para los estudiantes de psicología. A continuación encontraremos el trabajo de daño cerebral y neuroplasticidad. Sus integrantes son Ingrid Daniela Quintero, Angie López, Lady Viviana Martínez, Janel Lombo y quien les habla, Julián Ojeda. Presentado a nuestra profesora Sandra Camacho Peña. Daño cerebral es un deterioro neurológico, una alteración sensorial motora. Se trata de cualquier lesión permanente que se produce en las estructuras del cerebro, dañándolo seriamente e interrumpiéndolo o alterando las funciones motoras o sensoriales con consecuencias semejantes a una parálisis cerebral. Se entiende como daño cerebral un daño al tejido vivo del cerebro, es decir, una afectación directa sobre el cerebro, bien por causas externas o internas, que producen compromiso de las habilidades funcionales, físicas, psicosociales o cognitivas del sujeto. Neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro para formar nuevas conexiones nerviosas a lo largo de toda la vida, en respuesta a la información nueva, a la estimulación sensorial, al desarrollo, a la disfunción o al daño. La neuroplasticidad es conocida como la renovación del cableado cerebral. Asimismo, es la posibilidad que tiene el cerebro para adaptarse a los cambios o funcionar de otro modo, modificando las rutas que conectan a las neuronas. Esto genera efectos en el funcionamiento de los circuitos neurales y en la organización del cerebro. Tipos de daño cerebral: adquirido y no adquirido. El daño cerebral adquirido o DCA es la afectación de las estructuras encefálicas en personas que, habiendo nacido sin ningún tipo de daño cerebral, sufren en un momento posterior de su vida lesiones cerebrales que llevan a una afectación del funcionamiento cognitivo, emocional, conductual o físico. Las alteraciones resultantes tras un DCA influyen diversos factores, por lo que es difícil determinar un patrón general de la afectación. Los déficits dependerán de un tipo de lesión o localización y severidad de la misma, así como las características propias de cada paciente como la edad, personalidad, capacidades previas y otras características de cada individuo. En ellas se desarrollan enfermedades vasculares como ACV, traumas craneoencefálicos y tumores cerebrales. De tipo no adquirido. En ellos encontramos los tumores cerebrales, malformaciones cerebrales, enfermedades degenerativas como demencias, Parkinson, esclerosis múltiple, entre otros. Las patologías neurológicas como lo son la epilepsia. Etiología y secuelas del daño cerebral. Las causas más frecuentes son traumatismos craneoencefálicos, accidentes cerebrovasculares y tumores cerebrales. Etiología del daño cerebral. Son los traumatismos craneoencefálicos, una población que sobrevive a un traumatismo grave queda seriamente incapacitada. La Asociación Nacional del Daño Cerebral dice que el impacto del cerebro causado por una fuerza externa que puede producir disminución o alteración del nivel de conciencia lo conlleva a la capacidad cognitiva y física. Esclerosis múltiple es la enfermedad de causa desconocida caracterizada por múltiples lesiones y pérdida de sustancia blanca del sistema nervioso central. Aunque en cualquier parte del sistema nervioso central puede ser potencial, afecta las regiones nervio óptica, médula espinal, tronco cerebral y cerebelo. Secuelas del daño cerebral a nivel físico y motoras. Hemiplegia, la mitad del cuerpo queda paralizado.
Hemiparesia es la disminución de la fuerza motora que afecta a un brazo o a una pierna del mismo lado. Ataxia, disminución de la capacidad de coordinación de los movimientos. Secuelas sensoriales. Pérdida de agudeza visual, movimientos oculares anormales, diplopia, la cual es la visión doble. Las secuelas a nivel neuropsiquiátrico, pues conocemos como la depresión, la inestabilidad emocional y las alteraciones de la personalidad. Etiología y secuelas del daño cerebral. Conoceremos las 4 respuestas de plasticidad neuronal. El daño en el sistema nervioso puede desencadenar 4 respuestas de neuroplasticidad, las cuales son regeneración, reorganización, degeneración y recuperación. Regeneración, un método muy utilizado para el estudio controlado de las respuestas de las neuronas. Existe la degeneración anterógrada, la cual consiste en la degeneración del segmento distal, parte del axón seleccionado que queda entre el corte y los terminales sinápticos. La degeneración retrógrada consiste en la degeneración del segmento proximal, la parte del axón seccionado que queda entre el corte y el cuerpo celular. A esto le siguen, en ocasiones la degeneración se extiende desde la neurona lesionada a neuronas ligadas hacia ellas a través de la sinapsis, y esto se les denomina degeneración transneural. La regeneración. Durante los decenios de 1960 y 1970 se demostró que el sistema nervioso central de los mamíferos posee algunas propiedades regenerativas innatas. Los axones de las neuronas de un cerebro adulto y de la médula espinal pueden regenerarse en cierta medida tras haber sufrido una lesión. La regeneración neuronal es el nuevo crecimiento de las neuronas dañadas y no se da con tanto éxito en los mamíferos y en otros vertebrados superiores como en la mayoría de los invertebrados y los vertebrados mayores. Reorganización neuronal. Los principales cambios en el sistema nervioso de los mamíferos se limitan a las primeras fases de desarrollo. Los cambios en el sistema nervioso de los mamíferos adultos se limitaban a las funciones que medían el aprendizaje y la memoria. El cerebro del mamífero adulto conserva la capacidad de reorganizarse en respuesta a la experiencia y también en respuesta a la lesión. Mecanismos de reorganización neuronal. El primer mecanismo se produce a menudo para que pueda explicarse mediante el crecimiento neuronal. El segundo mecanismo está la observación de la reorganización a largo plazo. Recuperación de la función tras daño cerebral. Se piensa que la reserva cognitiva desempeña un papel importante en la aparente recuperación de la función cognitiva tras daño cerebral. La prueba más sólida procede de un estudio en el que se halló que el grado de recuperación motora en pacientes con accidente cerebrovascular se relacionaba con el grado de reorganización cortical motora.